Bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para continuar con nuestra programación. El pueblo de Dios en todos los tiempos es un pueblo al que Dios ha conducido anunciándole las cosas que tiene que realizar. Desde que el hombre cayó en el pecado, la historia bíblica nos muestra el camino de regreso al paraíso perdido. Para retornar al paraíso perdido necesitamos seguir el mapa. Cientos de personas han buscado por años dónde está el paraíso. Ya han llegado incluso hasta lugares inhóspitos en la búsqueda de este lugar. Pero las Santas Escrituras nos enseñan que cuando hubo el diluvio, el paraíso ya hubiera sido destruido. No obstante, en el Apocalipsis se lo vuelve a mencionar y Juan dice haber visto el árbol de la vida para la nueva Jerusalén. De manera que entonces, eso significa que el paraíso ha sido trasladado al cielo. Dios lo ha llevado y por eso, por más que lo busquen en esta tierra, no lo van a poder encontrar. No obstante, la Biblia es un mapa que nos va a llevar hacia ese lugar para poder obtener de nuevo la entrada en el paraíso perdido. Y el Señor, para poder hacer posible que su pueblo no desista de llegar a ese paraíso, le va indicando todo el proceso del camino, para que todos puedan conocer qué es lo que falta y estar seguros de que están yendo por el sendero correcto hacia el lugar que Él ha declarado que el hombre volverá en su restauración, como para que vuelva a habitar en ese lugar donde tiene que estar capacitado especialmente para poder recibir como premio ese sitio que les fue dado a Adán y a Eva. Qué interesante. Ahora bien, vamos a ver a continuación dónde nos encontramos hoy en la historia y cómo tenemos que ordenar los eventos que están ocurriendo hoy delante de nuestros ojos. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para entender este mensaje. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la oportunidad de poder escudriñar tu santa palabra. Te rogamos que nos des la sabiduría necesaria para entender los acontecimientos mostrados en tu verdad, a fin de que conozcamos las cosas que deben suceder pronto. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Cuando el pueblo de Dios en el pasado salió de Egipto, Dios le mostró cuál iba a ser el sendero para llegar hasta la tierra de Canaán. Así como había mostrado a aquellos que esperaban la promesa de la liberación, ya desde los tiempos de Abraham, cuando se le dijo que por 400 años estaría cautivo el pueblo en Egipto. Así también cuando salió de Egipto, el Señor les dijo cuál iba a ser la ruta para llegar hasta Canaán, y ellos debían de estar atentos a todo para no perder la dirección del camino que llevaba hacia la tierra prometida, porque para eso salían de Egipto, no salían para otra cosa. No había razón de salir después de todo. Si no hubiera habido una tierra prometida, si no hubiera habido un lugar donde tengan que ir, en vano hubieran salido de ahí. Estaban mejor aunque estén esclavos. Pero había una promesa y el pueblo estaba ahora preparado para llegar a ese lugar que se le había prometido por tanto tiempo. De manera que el Señor les trazó el mapa para que pudieran llegar. Debieron de haber llegado rápido. Pero debido a que el pueblo se rebeló, Dios les indicó ahora que por causa de la rebelión cambiarían algunos planes en el viaje. Y que entonces se quedarían 40 años en el desierto para tener que adaptarse a vivir en la tierra que Él les iba a dar. Habían demostrado que no estaban capacitados para entrar en la tierra de Canaán. Y que si entraban a la tierra de Canaán la iban a destrozar, la iban a dañar, y por lo tanto Dios dijo, no pueden entrar tan pronto. Vamos a enseñarles primero
cómo se vive en una tierra nueva como la de Canaán. Y durante 40 años el Señor los instruyó, les dio leyes, mandamientos, los educó, los disciplinó como para que puedan adaptarse a la tierra prometida. Y les indicó que eso duraría, repito, 40 años. De esa forma es como entonces el pueblo se condujo para poder saber cuál iba a ser el camino y la ruta. Al pasar el tiempo, el Señor dio en tiempos de Daniel profecías especialmente para el pueblo, a fin de que supieran cuál era la ruta para poder tener que llegar a la inmortalidad y la vida eterna. Vale decir, a la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto es Dios. Y han pasado los años, ha pasado el tiempo, y allí se mencionó la ruta. Se declaró que el Mesías aparecería al cumplimiento de las 70 semanas. Y que una vez que apareciera el Mesías en la semana 69, entonces extendería el Evangelio hasta la semana 70 y se terminaría el tiempo judío. Y la nación judía quedaría separada de Dios. Cuando estas 70 semanas se cumplieron en el año 34 de la era cristiana, entonces el Evangelio salió a ser proclamado para salvar a los gentiles. El tiempo de los judíos había concluido. Así estaba escrito que pasaría. A Daniel se le dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo, son para tu pueblo. Pasadas esas 70 semanas, la salvación ya no sería solo para Israel, sino para el mundo entero. Y se cumplió con exactitud las profecías que el Señor había declarado. Y luego el Señor les dio el libro de Apocalipsis a través del apóstol Juan para mostrar cómo ahora la iglesia avanzaría desde los días apostólicos hasta la segunda venida de Jesús. Es decir, el Señor nunca ha dejado sin profecía a su pueblo, porque entonces su pueblo quedaría totalmente desviado. Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice claramente, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas bienaventurado el que guarda la ley. Cuando el pueblo del Señor tiene las profecías, entonces tiene un camino, una ruta bien trazada. Y no puede perderse en el camino porque sabe las cosas que deben ocurrir mientras van avanzando por esa senda. De manera que entonces el pueblo de Dios nunca ha vivido sin profecía y sin profeta. Hasta el final del tiempo, el pueblo iba a ser conducido de esa manera. El libro del Apocalipsis nos muestra cuál es la ruta que tenía que seguir el pueblo del Señor. Para ordenar el asunto solo tenemos que dejarnos guiar por el mismo orden estructurado en el libro. Primero, el libro de Apocalipsis nos muestra que la iglesia pasaría por un periodo, o mejor dicho, por 7 periodos, para tener que llegar hasta el fin. Y en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis se hace mención de 7 iglesias. Estas 7 iglesias mostrarían el proceso por el cual pasaría la iglesia desde que Jesucristo ascendió al cielo. En esta se mencionan la iglesia de Éfeso, para empezar, en la que se ve a la iglesia pura, a la iglesia apostólica. Esta iglesia apostólica tendría que marchar de tal manera que pasara por un proceso en el cual lucharía contra los falsos apóstoles. Es por eso que en esta primera iglesia, en este primer periodo, desde que Cristo se va en el año 31 al cielo, hasta el año 100, se dice que estos creyentes rechazarían a todos los falsos apóstoles. Pero bien, luego se presenta una segunda iglesia, estoy resumiendo el asunto. Una iglesia a la cual se le dé el nombre de Esmirna, que significa mirra, que era el ungüento
que se utilizaba para poder embalsamar los cuerpos inertes. Y este mensaje de la segunda iglesia hablaba de que la iglesia iba a ser perseguida y asesinada muchas veces en cantidades, muchos miembros de ella, y por eso se les daba este mensaje de consuelo, como la mirra, que era un ungüento para los muertos. Muy bien. Luego se menciona una tercera iglesia que es la de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, como su nombre lo dice, pergamia, doble matrimonio, sería una iglesia que se casaría con dos, con Jesucristo y con el paganismo. Y en efecto esto sucedió en el año 300 con Constantino. Luego se presenta la iglesia de Tiatira, donde se ve que en la iglesia se introduce otra falsa iglesia llamada Jezabel, una profetisa falsa, que introduciría la idolatría y el paganismo en la iglesia. Y esto nos lleva al tiempo del surgimiento de la Iglesia católico-romana, el papado, que representa a Jezabel, quien introduciría la idolatría dentro del cristianismo. Y así fue. Y luego se nos presenta la iglesia de Sardis, una iglesia en la cual un grupo de creyentes escaparía de esa iglesia y que tendría mantos blancos porque permanecería en la pureza del Evangelio. Estos representan a los protestantes que huyen de Tiatira, que cuando descubren la verdad abandonan las filas de esta iglesia, representando al catolicismo romano, y se forma el protestantismo, a quienes se les promete que si se guardan en vestiduras blancas, su nombre no será borrado del libro de la vida. Y luego viene la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, que significa amor filial, amor de hermanos, amor familiar. Esta iglesia es compuesta de todos los protestantes que huyeron de Roma y que ahora todos tenían una misma verdad, pero a esta iglesia se le dice que se mantenga fiel, porque va a ser probada, va a pasar por la hora de la prueba con la que se va a probar al mundo entero. Y para que esta iglesia pueda mantenerse así fiel, se le dice que se le abre una puerta que nadie va a cerrar y que se le cierra una puerta que nadie va a abrir. La puerta que había estado abierta desde los tiempos apostólicos iba a quedar ahora cerrada con todas las persecuciones y las inquisiciones. Y se abría una puerta para entrar a la última iglesia, que era de la Odisea. Una puerta que los iba a llevar a purificar para que estén listos para la prueba final que vendría sobre el mundo entero. Entonces, esta iglesia de la Odisea vendría a cumplirse cuando se llamara al mundo a que tenía que entrar a juicio con Dios. Y la forma de llamar al mundo para que entre en juicio con Dios, para que tome a Cristo como su abogado defensor, era aceptar la ley. Por eso Laodicea, el pueblo de la ley, Lao que significa ley y Dicea que significa pueblo, el pueblo que habla de la ley. Entonces, todos aquellos creyentes de Filadelfia debían ahora centrarse en la ley de Dios para poder ser personas que entendieran que estaban entrando a un tiempo de juicio, donde todos iban a ser probados por la ley, si eran tibios o si eran fríos o si eran calientes. Ahora se determinaría por medio de esa iglesia de la Odisea quiénes finalmente serán recibidos como vencedores para sentarse en el trono de Jesucristo junto con su Padre, y quiénes serían desechados. Muy bien, esa iglesia de la Odisea comenzaría
para la fecha de 1844, cuando se anunciaba que la hora del juicio había llegado. La iglesia de Filadelfia entonces llegaría hasta esa fecha, desde la fecha de 1755 hasta 1844. Así es como entonces se cumplieron las profecías. Y se abrió la puerta del santuario celestial para que todos aquellos que creían en este mensaje final pudieran entrar hasta el trono de Dios aprendiendo qué cosa era la hora del juicio. Por eso cuando termina Apocalipsis 2 y 3, en el capítulo 4 y 5 se ve el escenario del juicio. Muy bien. De allí en adelante el Señor muestra a todos los creyentes las cosas que deben suceder pronto. Y ahí comienza a abrir los 7 sellos, les muestra las 7 trompetas y luego pasa a mostrarles la lucha y el enfrentamiento de la iglesia con los poderes fácticos de la tierra. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Y ahora con esto nos vamos a ubicar en nuestro tiempo, porque ya somos de aquellos que están en el periodo de la Odisea. Es decir, nos ha tocado vivir, hemos nacido en el tiempo del periodo de la Odisea, cuando todos aquellos que conocen el Evangelio deben ser purificados, quieranlo o no, porque eso los va a hacer resistir en la hora de la tribulación. Son los que van a pasar por la hora de la prueba que va a probar al mundo entero, ¿correcto? ¿Cómo va a ser la prueba y por qué? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Muy bien. Ahora, aquí hay un orden que se tiene que seguir específico. Se hace mención de 3 poderes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Así que vamos a hablar de estos 3. Porque estos son los protagonistas para el escenario final de la historia. Estos son los que van a producir la prueba final, de la cual el Señor habla, que todos serán probados para poder recibir la corona de la vida eterna. Todos los de Filadelfia que han entrado en la Odisea y todos los que del mundo vienen a la Odisea, entonces deben saber que deben de ser preparados para la hora de la prueba. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y 11 dice, desde el versículo 9 vamos a leer. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjate lo que está diciendo el texto, ¿eh? Dice, primero serán probados. Todos pasarán por la prueba, los que han guardado la palabra de la paciencia del Señor. Y luego de decir eso, que pasan la prueba, dice, yo ya vengo pronto. Entonces, primero viene la prueba y luego viene Jesucristo. No viene antes, después de que son probados todos. Esto rompe la idea del famoso rapto que por ahí se predica, ¿no? No puede haber un rapto antes de la venida de Cristo. ¿Cuántas venidas entonces tendría Jesús? La Biblia dice que viene por segunda vez. Pero si decimos que hay un rapto y que Él queda ahí suspendido en el cielo y todos sus hijos van hasta allá y pasado un tiempo vienen las persecuciones por la marca de la bestia y luego Jesucristo vuelve a venir, ya sería la tercera vez, ya no sería la segunda. Así que entonces este texto rompe toda la idea del rapto, la echa abajo, ¿no? Porque dice, van a pasar ustedes por la prueba, lo que se va a probar al mundo entero, la tribulación. Y luego yo vengo pronto. Así que eso enseña que todos pasarán por el tiempo de angustia de la tribulación. Nadie se va antes. Nadie va a ser raptado.
Si a alguien se raptan por ahí, se lo están llevando a otro lado, con plena seguridad. Así que entonces, se nos dice que el pueblo del Señor pasará por la hora de la prueba. Y la hora de la prueba tiene que ver con estos tres poderes, con el dragón, con la bestia y el falso profeta. Ahora el orden es claro porque en Apocalipsis capítulo 12 se hace mención del dragón. Se nos dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Vamos a analizar a cada uno de estos para poner los puntos sobre las íes. Necesitamos saber en qué tiempo estamos y cómo reconocer a cada uno de estos poderes. Dice así: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata, rojo. El rojo ya sabemos qué simboliza, ¿no? Pecado. ¿Por qué? Vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, dice el texto bíblico. Entonces el pecado está representado por el color rojo. Y aquí dice que el dragón es de color rojo porque él se viste de puro pecado. Él es rebelde contra la ley de Dios porque pecado es transgresión de la ley. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es la representación del periodo de 7 imperios que van a llegar hasta el final del mundo, representados por el diablo, ¿no? Y esos 7 imperios son los que menciona solo la Biblia. ¿Cuáles son? Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Son los 7 reinos que van a existir representados por Satanás. Y luego sigue diciendo en el versículo 9, Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora la Biblia nos presenta al dragón como el engañador del mundo entero. El diablo siempre trabaja para poder deshacer la obra de Dios en la tierra y buscará hacer engaños mundiales y tiene que lograr sus engaños hasta cierto punto para con aquellos que no están preparados o que no están escudriñando las profecías. Ahora, este dragón aumenta su ira a medida que queda poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. Satanás también estudia las profecías para poder contrarrestar lo que dicen estas. Una vez que Satanás estudia la profecía, él busca que la gente crea otra cosa. A él nunca lo vas a ver predicando las profecías, porque él lo que quiere es que la gente piense otra cosa. Así que entonces él estudia para torcer las cosas, mientras que Jesucristo da la profecía y sus mensajeros la reciben para indicarle al mundo lo que viene. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora la palabra del Señor muestra acá que el dragón va a atacar con furia y con ira al saber que le queda poco tiempo. Entonces el dragón, que conoce el periodo del tiempo, se va a levantar con propósitos malévolos. El satanismo viene desde el jardín del Edén. Las características del dragón, del satanismo, de la serpiente antigua, como acabamos de leer, que se llama Diablo y Satanás, tienen 2 cosas por las cuales vamos a reconocerlo. Vamos a ver. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Mira lo que dice acá. Génesis capítulo 3, verso 4 y 5. Fíjate lo que dice acá. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Primer punto que la serpiente utilizó. ¿Le crees a la palabra de Dios? No le creas. Es decir, hacer dudar de la palabra de Dios es uno de los primeros puntos que el diablo utiliza. No moriréis. Fíjate, al contrario de lo que dice la palabra de Dios, te vas a convertir después de muerto en inmortal, en un Dios. Interesante. Es decir, según Satanás, tú
después de que pasas la vida, te vas a convertir en un ser divino. Así comenzó pues la idolatría, ¿no? En eso se basa, porque todos los muertos son los adorados, ¿no? Y se les hace ídolos para los muertos, ya sean de los paganos o ya sean del mundo llamado cristiano, ¿no? Porque no puede ser cristiano el que hace ídolos. Entonces, así comienza este primer punto que Satanás le hizo creer a Eva. No creas en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, hay inmortalidad del alma. Ya está. Sobre esas dos bases es que la Biblia nos muestra quién es Satanás y su ocultismo, su falsa doctrina. Porque dice que del dragón, de la bestia y del falso profeta salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Los espíritus en la Biblia representan a mensajes, a falsos profetas o verdaderos profetas. Primero de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Eso qué indica? Que los espíritus representan a mensajes con sus mensajeros. Y ahora dice que del dragón sale un espíritu inmundo, al igual que va a salir de la bestia y de su imagen. Y este mensaje falso, a manera de ranas, significa que así como las ranas invadieron Egipto en la segunda plaga, así también en esta sexta plaga mencionada en el Apocalipsis, los mensajeros falsos van a correr por todo el mundo, van a estar por todos los lugares los falsos profetas. Y por eso Juan nos dice: prueben los espíritus a ver si son de Dios. El espiritismo, a través del dragón, del satanismo, va a correr por el mundo entero y va a llevar sus engaños, sus falsedades. Estos engaños son mencionados varias veces en la Biblia. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 13, se hace mención de un grupo de creencias del satanismo. El satanismo siempre ha sido movido por la brujería, la hechicería, las sociedades secretas. Todo eso tiene que ver con el diablo. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Ahora, todas estas creencias que acabo de mencionar, del ocultismo, de la comunicación con los espíritus, de la adivinación, de la agorería, la cartomancia, la quiromancia, el tarot, de creer en doctrinas ocultistas, todo eso es una mezcla, un conglomerado de todo lo que es el espiritismo. Dentro de la línea del espiritismo está también el ateísmo. ¿Por qué? Porque Satanás les hizo pensar a Adán y a Eva que ellos podían ser dioses y que por lo tanto no necesitaban tener que creer en el Dios del cielo, sino creer en ellos mismos como dioses. Así nace el ateísmo. Muy pronto se descarta al Dios del cielo, se lo hace de lado y se termina diciendo que uno es Dios para sí mismo, por su propia razón, hasta que finalmente se convierte en un ser materialista, en un ser que simplemente cree en sí mismo. De esa forma es como se desarrollaron las filosofías de los famosos filósofos antiguos, ¿no? Platón, Aristóteles, Sócrates, etc., ¿no? Entonces, todas estas ideas se mezclan con todo lo que es el espiritismo. Y a medida que va pasando el tiempo, este espiritismo comenzó a formar cantidades de ramas y creencias.
Entre ellas nació el gnosticismo, una creencia que dice que se basa en el conocimiento interno del ser humano. La búsqueda del conocimiento dentro de ti se llama la gnosis. No tiene nada que ver con el conocimiento integral. En este caso no tiene nada que ver con la Biblia, porque ellos, los gnósticos, enseñan que se busque el conocimiento en el interior del alma. Así que eso no tiene nada que ver con Dios ni con la Biblia. El gnosticismo comenzó a empujar una serie de creencias, de ahí que el gnosticismo se partió en varias ramas. Incluso los fariseos tenían ideas gnosticistas, los saduceos. Y así es como el espiritismo comenzaba a cobrar más víctimas. Y en el mundo pagano, el espiritismo se basaba en la brujería y la hechicería, en la creencia en los dioses, en los seres que venían de las estrellas. Así se les conocía con ese nombre a los llamados dioses paganos. Todos esos dioses mencionados por el mundo pagano, toditos se cree que eran seres de las estrellas que venían a comunicarse con los seres humanos. Y se les representaba muchas veces con algunos dibujos que han quedado, donde se ven aparentes naves espaciales que están viniendo a la Tierra a visitar, y pintores pintaron también esas naves, ¿no? Dando a entender mucho con eso. Entonces estos se creían que eran seres de las estrellas, le hacían creer eso a la gente, eso en el mundo salvaje. Mas en el mundo intelectual entraban por el lado supuesto del conocimiento del alma, del ser, de la personalidad. De acuerdo con el nivel de las personas, es que se introdujo el espiritismo. A medida que siguió pasando el tiempo, en los tiempos de Constantino el Grande, el gnosticismo sería promovido por él, porque él pertenecía a una de las líneas del gnosticismo. Y habían gnósticos que estaban contra otros gnósticos, porque ya dije que se habían separado en varias ramas, de tal forma que entonces habían encuentros entre ellos, pero al final eran la misma idea. De ahí comenzaron a partir ideas falsas para contrarrestar al cristianismo. Por ejemplo, se escribió el Evangelio de Judas, el Evangelio de Bernabé, de María Magdalena. Todo eso fue escrito en el año 165 por varios gnósticos, ¿no? Para confundir a los cristianos y hacer creer que esos eran nuevos evangelios que no se habían sacado porque no le convenían a la iglesia cristiana. Mentira, todo fue falsedad, porque todos esos son escritos apócrifos, falsos, ¿no? Especialmente para confundir. Pero bien, estas ideas entonces del ocultismo siguieron avanzando hasta llegar al periodo de la Edad Media, con los famosos caballeros templarios, ¿no? Gente que tenía prácticas ocultistas y satánicas, mezcladas con ideas aparentes de cristianismo. Muy pronto estas ideas siguieron desarrollándose, y cuando los caballeros templarios fueron perseguidos, entonces esto cambió con el nombre de Rosacruces. Se inventó un personaje ficticio, Rosa en Cruz, y se declaró que serían otra sociedad secreta que se estaba levantando para poder llevar sus conocimientos ocultos y satánicos al mundo. Y luego vendrían los llamados francmasones, los masones, que serían una corriente de sociedades secretas. Pero por otro lado, el ocultismo comenzaría a trabajar de nuevas formas. ¿Por qué? Porque al dragón siempre se le presenta con 7 cabezas, ¿no? Como alguien que está por todos los lados, que no hay forma de poderlo fácilmente detectar y frenar. Cuando no puede avanzar por un lado, comienza a correr por el otro. Así que entonces, el dragón comenzó a trabajar, pero ahora tomándose desde otro ángulo. Se levantarían movimientos como la Ilustración, con gente atea. Se levantarían movimientos como el romanticismo, existencialismo, todos basados en las ideas filosóficas de los antiguos filósofos y sobre las bases
del humanismo, del perfeccionismo humano, de buscar la perfectibilidad. Ideas que partían, por ejemplo, de este famoso Adam Weishaupt, quien declaraba que lo que buscaba era el perfectilismo a través del conocimiento que ellos pudieran obtener de las diversas ideas del mundo y filosofías para formar una sola en la cual se pudiera encontrar la perfección. Una perfección que no estaba basada en lo que enseña la Biblia. De ahí que entonces estas ideas comenzarían ahora a introducirse con fuerza en el mundo y a transformar la humanidad en algo distinto. Para eso, Adam Weishaupt habló acerca de una nueva era y de un nuevo orden para el mundo. Paralelo a lo que decía este personaje, de que vendría un nuevo mundo en el cual todas las naciones tendrían que converger en una sola, con un solo gobierno mundial, fue que entonces el espiritismo comenzó a trabajar con la idea de la nueva era. El apóstol Pablo nos había advertido que ideas como esas se desarrollarían para los tiempos del fin. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 hasta el 4. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en relación con estas ideas. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, decía Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, va a venir sorprendiendo a los malos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora, estas ideas que mencionó el apóstol Pablo y que traerían oscuridad a la tierra, ocultismo, satanismo a la tierra, porque eso significan las tinieblas, estas ideas iban a ser promovidas bajo los términos de paz y seguridad. Eso es lo que se iba a enseñar. Y exactamente el espiritismo comenzó a trabajar por ese lado. A través de las ideas que se fueron levantando durante este periodo en el cual el ateísmo y el satanismo juntos estaban comenzando a crecer en la tierra. Por ese periodo comenzaron a aparecer ideas abiertamente satánicas y espiritistas. Uno de los personajes que habló acerca de que vendría un periodo de paz y seguridad fue Baha'u'lláh, quien se declaraba ser un Mesías, un Cristo, y que éste promovía que se acercaba un nuevo orden mundial para la paz y la seguridad mundiales. Ideas que enseñaban que era necesario que todas las naciones se unan para recibir la nueva instrucción mundial que se iba a enviar a través de los mensajes que él traía para el mundo. Este fundó el movimiento de los Bahá'ís, quienes enseñaban que se tendría que empezar un nuevo orden mundial. Paralelo a esto, se estaban levantando también hombres que iban a promover el ateísmo con fuerza, como Carlos Marx, Engels, quienes iban a llevar adelante una nueva idea de revolución para empujar a la gente al ateísmo. Fueron corroboradas estas ideas y apoyadas con las ideas de Charles Darwin. Y todas estas ideas que venían surgiendo de personas ateas, trajeron como resultado corrientes como el comunismo, el protocomunismo, donde se enseñaba que la religión era el opio de la humanidad. De tal forma que entonces el espiritismo trabajó por ese lado, como siempre, empujando hacia el ateísmo. Y por el otro lado, empujando a lo paranormal, a lo sobrenatural, con las ideas que empujaría Baha'u'lláh hacia una nueva era del nuevo orden mundial.
Y quienes apoyaron estas ideas fueron Helena Petrona Blavatsky, Marilyn Ferguson, que empujaron hacia la idea de que vendría un nuevo orden mundial. Así, estas ideas comenzaron a ser promovidas con fuerza en el mundo. Y para esto comenzaron a juntarse más idealismos, más ideologías que comenzaron a apoyar estas ideas. Se levantaron las hermanas Fox en los Estados Unidos, que declararon que podían comunicarse con los espíritus. Todo esto en conjunto comenzó a empujar hacia las ideas de la brujería y la hechicería, un resurgimiento de la hechicería y la brujería. Juntamente con eso, Bailey también se levantó, Alice Bailey, se levantó para poder promover las ideas de la teosofía que había dejado Blavatsky, para poder hacer que se promocionen las ideas de un nuevo orden mundial y una nueva era, a fin de poder alcanzar los ideales de paz y seguridad mundiales. La Biblia había declarado que todas estas cosas serían simplemente un engaño para la humanidad. Ezequiel capítulo 13, versículo 10, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Mira lo que dice allí. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Así que entonces se le iba a engañar al pueblo del Señor bajo estos idealismos de decir que venía un tiempo de paz. Y estos ideales llegarían a abarcar el mundo entero hasta el punto que Jeremías capítulo 8, versículo 15, nos dice en qué resultarían. Fíjate lo que dice ahí. Esperamos paz y no hubo bien, día de cura y aquí turbación. Verso 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Está hablando entonces en el contexto del fin. Entonces, para el tiempo del fin, el engaño de decir paz, paz, se multiplicaría. Pero Jesucristo nos advirtió sobre esas cosas. Una vez que Blavatsky y Alice Bailey y Marilyn Ferguson promovieron las ideas de la llegada de un nuevo orden mundial, entonces aparece en el escenario Serge Raynaud de la Ferrière. Este hombre, conocido como un filósofo francés, se autoproclamó como un Cristo. Dijo que él era el Mesías. Y su mensaje era introducirnos a la nueva era del acuario, a la era acuariana de la paz mundial. Así que entonces este personaje, que era un astrólogo hechicero, empujó a la idea de hacer pensar que él era Jesucristo regresado, un nuevo Cristo, para poder llevar al mundo a la era de la paz mundial. Y luego aparecerían una serie de personajes, Maitreya, Sai Baba, el reverendo Moon, todos estos con el idealismo de que nos llevaban a la nueva era de la paz mundial, falsos cristos todos. Y juntamente con estos ideales, el espiritismo estaría preparando una trampa más. A través de los movimientos de la psicología con Sigmund Freud, empujando a los ideales del control social, el control mental, formándose el Instituto Tavistock para el control de la música, la televisión, la pantalla chica, la grande, y a través de eso, con el supuesto nombre de tecnología, se estaría buscando el control de la sociedad, el control de las mentes. Sorprendente. Y entonces se abriría el campo para la investigación del control mental. Así entonces se harían experimentos sociales. Por ejemplo, el experimento de la nueva ola, el experimento de la contracultura en tiempos de John Lennon y los Beatles,
Todo eso fue una experimentación de la búsqueda del control mental por parte de la brujería y la hechicería del espiritismo. Es decir, todo eso es espiritismo. Y a través de eso se logró encontrar la forma del control social. Y de allí, para el control de las mentes, se empezó a buscar una forma de poder cambiar las emociones. Y con esa finalidad se llevó adelante el proyecto de experimentación con la música. Se hablaría de música, pero se la utilizaría. Con la música se podía tener un control fácil de las emociones humanas. Con la música se podía alegrar a la gente, se la podía entristecer, se la podía airar o se la podría llevar al asesinato o al suicidio. Sí, con la música se puede lograr todo eso. Se hicieron experimentos con soldados del ejército, con militares, y se hizo el experimento con presos políticos o presos de cualquier tipo, de cárceles, para poder llevar adelante sus programas de investigación, y con prostitutas. Entonces se empezaron a codificar los sonidos, con lo cual nacen los nuevos géneros: el rock and roll, la música pop, la K-pop, el reggaetón. Todo esto simplemente son programas de experimentación social. A través de eso se lograría canalizar el control de la humanidad entera. La música sería, o la llamada música, porque no es música sino control mental, sería utilizado para poder llevar a las masas al sometimiento hacia los propósitos del nuevo orden mundial. Todo en conjunto era un monstruo que se llama el dragón, que estaba empezando a tomar toda la tierra. Y Jesucristo nos advirtió, San Mateo capítulo 24, versículo 3 hasta el 7, nos advirtió que se utilizarían una serie de cosas a través del espiritismo para engañar a la humanidad. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Mira, es decir, estos falsos cristos iban a ser la clave. Por ahí empezó Jesucristo y declaró que sería una época de engaño. Por eso dijo en el verso 4, mirad que nadie os engañe. Fue lo primerito. Cuando le preguntaron a Jesús cuándo va a ser el fin. Y Jesús mostró que el fin se iba a caracterizar por el engaño. Y que ese engaño iba a ser decir paz cuando no había paz, como lo acabamos de ver. Y que eso lo promoverían los falsos cristos, como lo acabamos de ver. Y que entonces, para poder llevar a sus ideales, fabricarían una serie de cosas. ¿Qué cosas? Sigamos leyendo, verso 5, 6. Mateo 24, 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, se desatarían guerras en el mundo, y Jesucristo dijo, todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque todo eso serán puros engaños, para empujar a la humanidad a los propósitos de los falsos cristos de la búsqueda de la paz y la seguridad mundiales. Y entonces dice el verso 7, ¿qué pasaría? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán enfermedades, es decir, pestes, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora bien, fíjate en esto. La advertencia de Jesús era clara.
cuidado porque todos estos que van a promover su paz y seguridad mundiales serán poderes que van a engañar y estafar al mundo y van a provocar guerras a la fuerza, fabricadas. No van a ser guerras comunes, van a ser guerras ya preparadas con una finalidad: engañar, para que la gente grite queremos paz y se logren sus propósitos de ellos. En realidad, lo que se estaría introduciendo en el mundo sería la nueva religión de Lucifer, del dragón. Satanás estaría tomando el mundo. Eso se llama tomar la tierra para sí. Entonces, al buscar tomar este mundo, el diablo haría creer que era necesaria y urgente la paz porque se estaban desatando las guerras. Entonces, el espiritismo trabajó para hacer que esas guerras sean las más espantosas. La Primera y la Segunda Guerra Mundiales fueron guerras espantosas para asustar a la humanidad y cambiar su mentalidad. Antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos hablaban de Biblia, de religión, y no dejaban que fácilmente las ideas que se estaban levantando después de la Revolución Francesa, con las ideas de la Ilustración, el romanticismo, existencialismo y todas las demás ideas que vienen acompañadas con todos esos idealismos humanistas, todo eso no podía contra el cristianismo. Así que entonces se buscó una nueva forma de poder contrarrestar esto. Y para eso se introdujeron idealismos. Idealismos para cambiar la mentalidad. Y la Primera y la Segunda Guerra Mundial lograron eso porque empujaron a la humanidad a dejar de hablar de la Biblia y ahora comenzaron todos a hablar acerca del humanismo y de las ideas de la nueva Ilustración. Y muy pronto, con la nueva ola y la contracultura creadas por este espiritismo, la gente cambió de mentalidad. Y ahora la revolución comenzó. Apareció el feminismo, aparecieron los movimientos que empujarían al homosexualismo, aparecieron los movimientos que empujaban a la droga, a drogarse, a la juventud, y de esa manera se desvió por completo a la humanidad hacia un nuevo ideal. Ahora bien, con todo eso, Jesús habló y dijo: no solo habrán las guerras, sino que también se introducirán enfermedades. Las nuevas enfermedades iban a ser empujadas, según Jesucristo, por el satanismo, el ocultismo. Se iban a fabricar enfermedades. Personajes que iban a estar metidos en la búsqueda del satanismo, del poder del mundo, el dinero, la fama, iban a unirse con el demonio por su ignorancia de las Escrituras. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 11 nos dice lo siguiente: el peligro de no recibir el conocimiento de la verdad. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. El engaño, el decir paz, la mentira. Dios les envía este poder para que entonces se condenen los que rechazaron la verdad. Increíble. Así pues entonces se empezaron a crear enfermedades con armas químicas, con armas biológicas. Y se ha visto hasta estos últimos tiempos la labor del espiritismo en que ha venido a converger. Y el espiritismo ha llevado a la invención
de cosas que desvíen a la humanidad del camino de Dios. Después de empujar a las guerras e introducir la llamada música, que no es música, es control mental, hay que llamarle ya por su nombre completo, que es control social, son programas de experimentación mental, todo esto ha venido siendo utilizado por el satanismo y se ha revestido en el mundo con nombres aceptables por la humanidad, se ha camuflado. Tal es así que la gente, en principio diría, no, momentito, ¿por qué estás satanizando a la industria de la música, de la televisión? ¿Qué estás hablando? ¿Ah? Sin embargo, todo eso son pactos satánicos, rituales satánicos. Fíjate lo que ha sucedido en estos últimos años por el caso Epstein, por el caso Diddy. ¿Ah? Fíjate todo lo que ha pasado en el Hollywood, la pedofilia, la matanza de niños, sacrificios de niños tomándose su sangre. Todo eso indica que todo está movido por las cuerdas del demonio. Esa es la industria. Por otro lado, Jesucristo menciona que lo que tenga que ver con enfermedades, las grandes industrias que tienen que ver con las enfermedades, la salud, varias de estas estarían movidas por el ocultismo y el satanismo, produciendo falsas enfermedades. Ya han habido denuncias de años, no es de ahorita, de las grandes farmacéuticas de cómo han promovido falsas enfermedades, falsas pandemias, hasta la última que se ha tenido. Y que ahora ya se está sacando a luz muchísimas cosas que están demostrando que todo fue una mentira y se está denunciando a los que promovieron esto. Y se está declarando que han sido un acto criminal. Las denuncias están empezando a abrirse como nunca jamás en la historia se había logrado escuchar. Médicos que están demostrando que todo lo que se utilizó para probar que había una enfermedad, todo ha sido manipulación y puras mentiras. Máquinas falsas, pruebas falsas, hospitales que engañaron, médicos que mintieron, que fueron pagados con incentivos fuertes para poder asesinar a miles de personas. Esto ya es una denuncia abierta. Ya se ha declarado que acá han habido cosas oscuras. Cantidades de jueces, abogados están haciendo las denuncias pertinentes. Se ha demostrado de que esa enfermedad llamada por ese nombre nunca existió. Que todo ha sido una mentira, que ha sido más bien a la fuerza provocado por otras formas para llevar a miles de personas a creer que de veras estaban enfermas, para que al ser llevadas a los centros llamados de salud, se les hiciera creer que estaban con una enfermedad que en realidad nunca ha existido. Entonces ellos te van a decir, sí, en efecto tienes esta enfermedad, mira, acá está la prueba, saliste positivo, pero todo eso es pura mentira. Entonces la persona, creyendo que está en eso, se deja llevar por ese tratamiento que al final la va a matar. Que eso ya está demostrado. En fin, todo eso es movido por el espiritismo, porque Satanás está tomando el mundo. Es la nueva religión del demonio. Cuando Satanás estuviera tomando el mundo, delante de él vendría su pestilencia. La pestilencia del diablo son las guerras, las enfermedades, las hambrunas y los terremotos y desastres. Todo eso acompaña a la implantación del reino del demonio. ¿Comprendes? Y Jesucristo dijo que esto sería acompañado de hambrunas falsas, falsificadas, a la fuerza producidas, como el caso que tenemos de países donde se prohíbe que los agricultores saquen la producción de trigo y en lugar de eso se mandan bichos, insectos dedicados a los demonios y puestos en la comida para que la gente se endemonie al comer. Hay algunos que se han quejado y han dicho, están vendiendo comida con insectos.
Nos van a enfermar porque los insectos son tóxicos. Pero más allá de que un insecto es tóxico y te puede enfermar si te lo comes, lo peor es que son insectos dedicados a los demonios. Todos los satanistas, cuando van a vender comida o lo que sea, primero lo dedican a sus demonios. Y luego de eso recién se lo dan a la gente. Eso es conocido, los hechiceros siempre lo han hecho. Así que este tipo de alimentación no solo es peligroso porque tiene insectos, sino porque están entregados en rituales satánicos a los demonios. Eso es lo más peligroso de todo. Ya se están haciendo las denuncias, ya se está haciendo un seguimiento a todos esos que están sacando ese tipo de productos. Ya en estos días, en esta semana, se ha denunciado todo eso, por eso estate al día con las noticias. Y se ha denunciado de que todo esto es una maquinaria hechicera, donde brujería está metida en el asunto, y han empezado a reclamar por qué están haciendo eso. Sorprendente. Y varias otras medicinas también contaminadas. El agua, que es vital para la vida, contaminada. Y ya se están levantando grupos, no sé si has escuchado, varios grupos que se están levantando para ir, y ellos mismos son pobladores, no sabemos de dónde se están juntando, ¿no? Pero ellos han dicho, vamos a ir hasta las represas y vamos a ir a entrarnos hasta ahí a ver el agua, vamos a ir con laboratoristas y vamos a sacar el agua de ahí y vamos a probar si está contaminada. Y si es así, va a haber un tremendo movimiento contra los que están haciendo esto. Esto podría generar violencia. O sea, el asunto se está poniendo serio. No es cosa de broma. Por eso hay que estar al día con lo que está pasando. Y entonces, todos estos han declarado que si encuentran que se está contaminando el agua o la comida, van a levantarse en un movimiento que van a llegar a arrepentirse los gobernantes de no poner la mano dura para poder arreglar esto. Ojalá que eso no, hay que orar. Como pueblo de Dios necesitamos orar porque eso generaría violencia. Estaríamos hablando de una crisis espectacular. Y es que esta gente está harta porque está viendo enfermedades extrañas. Sus estómagos se están malogrando, se están dañando. Y cuando van a hacerse ver, terminan con otras enfermedades y algunos ya no salen del hospital, ya no salen de la clínica. Y por esa razón están enfurecidos. Y lo mismo está ocurriendo en España. Lo mismo está ocurriendo en Alemania. Lo mismo se está empezando a dar en diversos países. O sea, esto es un llamado de atención mundial. Cristo declaró que eso pasaría. Junto con eso, Jesús declaró que la mentira más grande sería hacer creer que habrían terremotos y desastres naturales, cuando en realidad Satanás estaría detrás de ellos y su gente. Ahora, todo eso es el dragón para los últimos días. Y su proclama, su mensaje es la paz y la seguridad mundiales. Donde escuches que se habla fuertemente de eso es porque se está promoviendo la religión del nuevo orden mundial, la religión de Satanás, de la nueva era. ¿Comprendes o no comprendes? ¿Te das cuenta o no? Abre tus oídos. Entonces, el dragón haría esa tarea. Y juntamente con el dragón se nos menciona a la bestia y al falso profeta. El poder de la bestia es mencionado en Apocalipsis 13. Después de que el Apocalipsis 12 termina hablando del dragón, que es el peor de todos, porque este engaña al mundo entero, entonces se presenta el poder de la bestia que engañará a todos aquellos que se hayan unido con este sistema. Es decir, el poder de la bestia es presentado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 3, como el símbolo de la Iglesia católico romana con el papado. Y se declara de este poder
que su trabajo es engañar al mundo entero y tomar el dominio de la tierra, la búsqueda del control del mundo. Leamos lo que dice Apocalipsis 13, 1 al 3, para que te des cuenta hacia dónde empuja todo esto, hacia dónde estamos yendo. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 coronas. Esa es una representación rápida de Roma, porque Roma es la única nación que se dividió en 10, que son los 10 cuernos, que son 10 reyes. Es la única nación que se dividió en 10. Y luego de eso dice, por eso dice que sus cuernos tienen coronas, ¿no? Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El único que blasfemó fue el sistema del papado llamándose como Dios. De eso hemos hablado varias veces. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Es decir, Satanás, el dragón, el espiritismo, la apoyó a la bestia. ¿Para qué? Para poder tomar dominio mundial. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte de la bestia, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Así que este poder de la bestia se levanta para aliarse con el dragón, con el espiritismo y promover las mismas ideas porque el dragón le da toda su autoridad a la bestia. Lo que significa que el papado vendría hablando acerca de una nueva era de paz mundial. El sistema del papado no cree en la segunda venida de Cristo inminente. Para ellos la llamada parusía se va a llevar a cabo en algún momento de la historia, quién sabe cuándo, ni dónde, ni cómo. Porque ellos dicen, el día y la hora nadie sabe, pero parece que ellos sí la supieran porque por algo dicen que el día y la hora nadie sabe. Sí, si nadie sabe el día ni la hora, hay que estar atento entonces a cuando Dios envía mensajeros que dicen, ya llegó el tiempo, con las profecías en la mano. Pero si cuando vienen tú les dices, no, porque nadie sabe el día ni la hora, entonces tú sí sabes. Claro, se oponen porque ellos como conocen cuándo va a ser el tiempo, entonces te dicen, no, lo que estás predicando no es porque nadie sabe el día y la hora. Eso es una contradicción, pues, ¿no? Algo tonto y absurdo. Entonces ellos no hablan del fin del mundo. Ellos hablan de fin de periodos. De tal forma que ellos van a empujar hacia el ideal de la paz mundial. Ese es su mensaje principal de Roma papal. Hacerle creer al mundo que lo que dice el dragón es verdad, que se aproxima un tiempo de paz, que promovamos la paz. No hay un solo texto en la Biblia que diga que en algún momento los cristianos, la Iglesia de Cristo, vaya a promover la paz mundial. No vas a encontrar un solo texto de esos. Pero sí vas a encontrar que hay que llevar el evangelio de la paz, que es el evangelio de la Biblia, que hay que llevar ese evangelio al mundo entero. No dice, ande evangeliza hablando de paz. No dice así. Dice, anda, lleve el evangelio y este va a traer como resultado la paz. Así que no hay que invertir las cosas. Roma es astuta para invertir. Entonces, cuando se predique el evangelio, ese traerá paz en el mundo. Y el evangelio te dice, temed a Dios, dadle gloria, adora al Creador porque ha llegado el juicio, sal de Babilonia y sus costumbres y renuncia al sistema del papado y del protestantismo apóstata, de la bestia y su imagen. ¿Viste? Es decir, el sistema no puede predicar contra sí mismo, pero sí puede enseñarle a la gente a renunciar a esa creencia y seguir la Biblia. Así se salvaría. Pero como van las cosas, eso está bien complicado. Muy bien. Entonces este poder de la bestia no va a empujar nunca a la búsqueda del evangelio, porque es a través de estos poderes que el enemigo trabajará, el dragón. Entonces se opondrán a la proclamación del evangelio de la Biblia. La Biblia menciona que solo hay un evangelio para predicarle al mundo y ese está registrado en Apocalipsis 14, 6 al 12.
el mensaje de los 3 ángeles. Y a raíz de eso, este poder va a apoyar la idea del dragón y va a promover ese llamado de paz. Entonces, para poder forrar su mentira y su engaño, este poder ha empezado a hablar del amor. Y ha empezado a decir que el evangelio es el evangelio del amor. Que lo que interesa que es que nos amemos todos los unos a los otros. Que el amor es lo único por lo cual llegamos al cielo y que por eso vivamos en amor. Pero ha inventado su propio amor. No tiene nada que ver con la Biblia lo que promueve. Nada en absoluto, nada. Nada, nada. Y entonces ha inventado un nuevo amor que se basa en buscar la unidad con todos los demás, so pretexto de que no hay que seguir las doctrinas, pero ella está siguiendo su doctrina. Eso es lo peor. Roma siempre ha tenido su doctrina de hablar de la supuesta justicia social llamada amor para ellos, que se la han inventado, porque no tiene nada que ver con la Biblia, repito, porque el amor nace solo de la ley de los 10 preceptos, no del catecismo, sino de la Biblia. Y entonces bajo eso han creado la nueva religión de la nueva era a través de una pantalla supuesta de cristianismo. Entonces hacia eso llama el Papa hoy. Busca que solo hay una sola religión y que las demás religiones tengan que quedar arrinconadas o unirse ecuménicamente con Roma. Bueno, Roma puede hablar eso, pero eso no puede ser jamás aceptado por nadie. Eso solamente es la promoción de su creencia, de su religión, pero eso no tiene nada que ver con la humanidad. Cero a la izquierda. ¿Por qué? Porque ese es su idealismo. Pero nunca puede pedir auxilio a las autoridades civiles para que estos gobiernos apoyen su ideología, su imaginación de que todas las demás religiones deban de quedar aisladas porque hay que promocionar una sola religión mundial. Ese es su idealismo, eso no es la realidad. El intentar hacer eso y que no sea sancionado por parte de los gobiernos diciendo, está bien que prediques tu creencia, ya será tu doctrina, pero eso no puede ser ventilado como una amenaza para las demás iglesias. ¿Por qué? Porque estás traspasando los límites de la libertad religiosa. Estás hablando algo que no es. Entonces, no puede quererse imponer de esa manera, porque eso sucedió en la Edad Media, en la época del salvajismo, no en la época de la Ilustración, entre comillas. Entonces, no puede aceptarse un idealismo como ese de parte de un representante de un sistema religioso. Hay que corregirlo para que tenga un poco más de ética al hablar. No puede decirse lo que Dios no ha mandado hablar, porque eso es pecado. Pero en fin, así es como se desarrolla este sistema y empuja a los ideales del dragón, al engaño de la paz mundial. Pero luego se presenta al falso profeta como una segunda bestia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Y fíjate lo que dice de este poder. Apocalipsis 13, 11. Mira de lo que dice el texto bíblico. Estoy ordenando el escenario de hoy, para que te des cuenta dónde estamos en la historia y para que veas que Dios siempre está conduciendo a su pueblo y nos dice dónde estamos en el momento actual, para que no hablemos cosas que no son. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, este nuevo poder que representa a los Estados Unidos de Norteamérica en esta profecía va a ser también empujado por el espiritismo. De ahí que esta nación debe de cuidarse mucho, porque a través de ella Satanás va a querer tomar el mundo, ya que es la primera potencia mundial. Un error en esa gran potencia y entonces Satanás tomará rápido las cuerdas para poder conducir esa nación. Ahora, acá se nos dice que el peligro, ¿en qué radica?
en que esta nación hable como dragón, es decir, que dé leyes draconianas, leyes que tengan que ver más directamente con ideas del espiritismo. El espiritismo siempre es intolerante. El espiritismo siempre empuja a hacer de lado a todos y solamente el salir adelante. Eso es lo que Satanás siempre hizo desde el cielo. Entonces, el error vendría en el momento en que en esta nación quieran imponerse deberes religiosos, deberes religiosos para toda la nación a que se sometan a doctrinas que la Biblia no ampara. Así de peligroso sería el asunto y el espiritismo tendría acceso. Y el espiritismo trabaja de tal forma que primero mundanaliza. Va a mover a esa potencia a la búsqueda del placer, del dinero, de la fama, del poder, de la diversión, y les va a hacer olvidar la razón por la cual existen como nación. Es por eso que esa nación no debe olvidar su historia. Si hay algo que los educadores deberían de repetir en esa nación es la historia del nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica, la razón por la cual vinieron a su existencia, que fue ser una cuna de protección para el protestantismo, y que los inmigrantes que llegaban eran los creyentes de Dios para hallar asilo allí, no para que cualquiera entrara, no para que cualquiera quisiera fondear en sus playas solo por negociar, solo por hacerse rico, poderoso, o solo por introducir ideologías, no, sino que esa nación fue abierta por Dios porque dice la tierra abrió su boca solo para una cosa, para tragarse el río que había arrojado, vomitado la serpiente y que era el río de la persecución del papado contra los creyentes de la palabra de Dios y la gente que buscaba la ilustración del conocimiento real para los avances en el desarrollo humano. Solo para eso se abrió esa nación. Dios nunca pretendió abrir esa nación para cualquiera. Pero al pasar los años olvidaron eso y las cosas cambiaron. Hay un gran peligro en esas cosas. Por eso se necesita ver la historia. Se necesita recordar para qué se levantó esa nación. ¿Sabes para qué Dios levantó a Estados Unidos? Para ser la potencia que lleve el evangelio al mundo entero y prepare al mundo para la venida de Cristo. No la levantó para ponerse en competencia con el mundo. A ver, lee bien lo que dice la profecía. La levantó para ser poderosa, para ser lo más grande, para ser la nación que se encargara de llevar el evangelio y la vida eterna para la humanidad. Era un pueblo al cual el Señor le estaba dando un gran privilegio y ahora debería de hacer funcionar eso que hizo al principio. Y la única forma es recordarle la historia a cada individuo de esa nación. No se les pide otra cosa, solo que repasen la historia profética, porque es la profecía la que trae a la existencia esa nación, si es por palabra de Dios. Sin embargo, el mayor peligro será si esta nación comienza a caer en el engaño. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14, fíjate lo que dice allí. ¿Cuándo podría fracasar? También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, esta nación está advertida de que no haga alianza con el poder de la primera bestia, porque en el momento que haga alianza con la primera bestia, terminarán cayendo en la trampa del engaño de la bestia, que les dirá, está bien, todo lo que sea, son una gran potencia, pero la paz mundial es lo primero que tiene que haber. La paz tenemos que enseñar y promover.
entonces la nación podría caer en la trampa y engañar también diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Entonces, ¿cómo podría promover la paz esta nación? Fácil. El Evangelio es el Evangelio de la paz. Así que entonces lo que se tiene que hacer es promover el Evangelio. Esta nación no debe permitir por ningún motivo, mira, y la forma en que lo va a hacer, más fácil ya no se puede encontrar. Escúchalo bien, mira, óyelo bien. Ojo, pestaña, ceja, oído y todo lo demás que tengas, ¿ah? Entonces, aquí hay algo que se tiene que hacer. En principio, fíjate bien. El Evangelio tiene que ser apoyado para que sea terminado en esta tierra. Y esta nación sea premiada por Dios por haber cumplido su misión. Es decir, esta nación solo tiene una misión que hacer que el Evangelio sea terminado, para que Cristo pueda establecerse como el gobernante del mundo. Y al hacer eso, esta nación habrá logrado el propósito para el cual vino a la existencia. Para eso vino Estados Unidos, no vino para otra cosa. Ahora, como es un gobierno, como es una nación, entonces lo que tiene que hacer para que el Evangelio no se apague, solo es no te metas en asuntos de leyes que quieran promover idealismos o doctrinas de cualquier iglesia, sino que deja que se cumpla el propósito por el cual existió la nación, la potencia. ¿Cuál? La libertad total para la proclamación del Evangelio sin impedimentos. El trabajo de esta nación es que cuando alguien quiere levantarse para impedir la proclamación del mensaje final del tercer ángel o los tres ángeles de Apocalipsis 14, que esta nación no permita que alguien intente interponerse para frenar el propósito de la proclamación del Evangelio. Con eso ha cumplido su trabajo, su misión. Es todo. Así no se ve inmersa en meterse en cuestiones religiosas, sino en hacer cumplir aquello para lo cual fue levantada. Porque Dios sabe muy bien cómo funciona este mundo y Él mismo ha permitido que así sea para que el poder civil tenga su lugar y el poder religioso tenga su lugar. Y mientras el poder civil mantenga su lugar, hará que se respete al poder religioso, es todo. Es su función. No se exige más. Todo lo que te venga a tu mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Es todo lo que se pide. Si la nación cumple su trabajo, entonces la iglesia, que lleve el verdadero evangelio, cumplirá su trabajo. Terminado el trabajo, porque todo trabajo termina a la hora 11, entonces viene la hora del pago. Por lógica. Y cuando venga la hora del pago, la nación será premiada. Aquellos que hicieron lo bueno tendrán premio seguro para con Dios, porque la Biblia habla de los premios. Los premios son el incentivo más grande de la Biblia. Solo el diablo viene a decir, por interés te están llamando para el cielo. ¿Así? Y no es por interés el tener que buscar los éxitos de la tierra. Y no es por interés buscar el dinero de la tierra. Y no es por interés buscar el poder dentro de los gobiernos. Entonces no hables de más, pues. Ya no hay tal que por interés. Eso es por tu mundo. En el mundo de Dios, la Biblia todo lo ha puesto con galardones. Dios es galardonador de los que le buscan. Siempre ha premiado a los que le buscan. Así que ahora no va a cambiar, porque simplemente el diablo diga que es por interés. Porque simplemente un grupo de individuos, por su falta de conocimiento, digan, ay, que por interés, que no hay que presentar esos temas. Ya ellos que hablen, si ellos son de ellos, tienen su religión, son cosa de ellos. ¿Qué interesa lo que ellos digan? Acá lo que interesa es lo que la Biblia dice, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara, premio para aquellos que hayan hecho lo justo. Pagará cada uno según sean sus obras.
Ahora, si hay fanáticos por ahí que dicen, ay no, yo por amor no me interesa el premio ni el cielo, aunque sea en una chocita, allá los fanáticos, esos no van al cielo, porque esos son los culpables para que otros hayan creído mentiras. Y a gente como esa jamás se le podría aceptar en el cielo porque malograría a todos, los volvería sentimentales, apasionados y mentirosos. Así que por esa razón, si esa nación se mantiene firme, amén. Pero si empuja hacia el mal, la ruina es lo que espera. Es que no hay otra salida. Es que es una ley de causa y efecto. No es que Dios a la fuerza quiera hacer eso. Al contrario, Dios dice, mis pensamientos son de bien para vosotros. Él quiere lo mejor. Pero si se cede a las demandas de un grupo de personas que ni siquiera están consagradas a Dios completamente, sino que están más preocupadas por los intereses políticos, entonces la ley de la causa y el efecto no se puede dejar esperar. A la apostasía de la nación le sigue la ruina de la nación. Es decir, si esta nación apoya a las ideas de un movimiento religioso llamado la bestia o el anticristo, entonces esta nación se habrá hecho sirvienta de ese poder. Y si eso llega a pasar, no hay poder en todo el cielo que pueda hacer algo en su favor de esta nación si falla. ¿Comprendes? O sea, este es un punto clave. Aquí es donde se tienen que decidir los futuros de cada quien. Acá no hay pretextos, acá no hay cuento que valga. ¿A cuántos los pueden desviar de la senda? Satanás es hábil para desviar ángeles. Desvió a la tercera parte de ángeles en el cielo. Así que le es fácil desviar a gobernantes, a príncipes y reyes y a dirigentes de iglesias. Todo lo mejor que puedes hacer para que el diablo no te derrote es limítate a lo que dice la profecía, limítate a lo que te dice la historia de cómo y por qué vino a la existencia la nación americana de la que estamos hablando ahora, y limítate a no dejarte llevar por esos idealismos de las religiones que han sido creadas para mentir. Hay religiones que te dicen así, mira, les creeríamos a estos, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Ves? Todavía ahí se ven esas religiones, estas cosas. No les creas por eso. Y tú puedes caer en la trampa y decir, bueno, sí tienes razón, ¿no? Claro, esa religión tiene aquí ciertos errores, por eso no le creo. Pero ¿has mirado los del otro que te está diciendo eso? ¡Mira! Eso es lo que tienes que hacer. Es fácil que Satanás emplee esa arma. Un día se acercó una persona y me dice, mira, yo vendría a esta iglesia, me uniría con todos los que predican como tú acá, pero ¿sabes qué? Acá se ve el que el hermanito es así, el pastor es así, el otro es así, el otro es así, por eso es que hay cositas ahí, por eso yo no voy. Ya, muy bien, le dije yo, ¿dónde está ese lugar donde no hay cositas? Dime tú. La iglesia judía, por favor. La iglesia católica, no me vengas con cuentos. El protestantismo, por favor, no me hagas reír. ¿Dónde hay? Dime, llévame, yo también quiero ir ahí. Claro, bueno, la verdad es que en todas hay trigo y cizaña, entonces calladito nomás, pues, le dije. A caminar por el camino de la verdad y punto. ¿Qué te importa lo demás? Esa es la mayor trampa del diablo. Con eso va a engañar a presidentes, a reyes, a grandes gobernantes. Y aquellos que sean incautos caerán en la trampa. Porque ninguno de esos tiene autoridad moral para poder decir nada. Así de sencillo. Porque la humanidad no tiene autoridad moral para hablar sobre esos puntos. Porque la humanidad lo mejor que puede hacer, lo más santo que puede hacer en su vida, ¿sabes qué es? Seguir lo que dice la profecía y punto. Avanzar por donde Dios dice. Dios dice, por aquí es y punto. Así que entonces tome en cuenta, por favor, estas palabras y tómese en cuenta por el mundo entero. No te hagas hechizar, es tarde para que caigas en hechicería. Hay que mantenerse firme, la firmeza, lo que un momento decidimos que permanezca. No hay que moverse.
hasta que Dios sea quien mueva. No hay otro camino. Firme. No mires para atrás. Acuérdate de la mujer de Lot. No te vas a volver una piedra. Si queremos triunfar con la verdad, no caigamos en los fanatismos de las religiones. En toda religión, porque aparte de la religión tampoco hay solución, te voy avisando. En la religión está la solución, le guste a quien le guste. Porque alguno dice, no, que hay religión que es falsa y hay religión que es verdadera. Pero es ahí donde están las cosas. Es ahí donde tenemos que entrar, nos guste o no. Porque Dios, a través de la religión cristiana, ha mandado su evangelio al mundo. Así que entonces, no nos separemos de eso, pero hay que limitarnos a las reglas de la religión y no hacer fanáticos como los fariseos, de que en lugar de mirar las enseñanzas, se ponían a mirar al individuo para sacarle provecho de algo cuando ellos eran peores, sucios. Así de sencillo. Hay muchos que se agarran de esos puntos, ¿no? Y por eso quieren deshacer la verdad. Pero a los inteligentes que son creyentes de Dios, a los entendidos, eso no los mueve ni en un ápice. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que todos son humanos al final de cuentas. Así que cuidado con ser fanáticos. Los fanáticos se van a perder en estos últimos días porque ellos van a estarse fijando en los demás para seguir por el camino. Y a ti, pueblo del Señor, te digo, te lo recuerdo, la mensajera del Señor escribe así. Por eso te estoy mencionando a ella. Estoy diciendo pueblo de Dios, para los que conocen y saben, pero les va a servir a los que oigan. Escúchalo bien, dice, muchos que iban camino al cielo por el camino angosto, comenzaron a mirar los pies de los que iban delante de ellos. Y cuando vieron que parecía que tambaleaban los que iban delante, ellos se marearon y se cayeron en las profundidades de la oscuridad y nunca fueron rescatados. Ten en cuenta, la mensajera del Señor te está enseñando a no ser un fanático religioso, un desviado de mente, sino que seas una persona centrada y equilibrada. El pueblo de Dios es probado por la verdad que cree y no porque encontremos trigo y cizaña en él, que eso siempre ha habido. Eso no cambia las cosas. ¿Comprendes? Es la doctrina. Eso que te vengan a decir, ay sí, pero también tiene que el amor al prójimo, que el amor, eso lo sabemos todos. Todos los verdaderos cristianos que estudian la Biblia saben sus deberes. Y que tú quieras venir a hacer creer cosas que no son, está bien para cuentos. Un hombre se levantó alguna vez y predicaba y decía así, puedes conocerte las doctrinas de la Biblia, puedes conocerte las profecías, pero si tú eres de las personas que conociendo todo eso, no amas a tu familia, no amas a tus hijos, a tu esposa, a tu prójimo, y se te ve que por ahí cometes ciertos errores, entonces ¿dónde se te queda lo que predicas? Y diciendo eso este hombre, varios cayeron en su trampa serpiental. Agárrate ese nombre. Estos comenzaron a creer en la mentira de este patrañoso. Y decían, ay sí, mira, puede ser que estés predicando la profecía, pero ¿cómo te llevas con tu esposa? ¿Cómo te llevas con tus hijos? Ya no hay líos en tu casa, es un cielo tu hogar. ¿Ves? El mal ejemplo. Entonces no son puedes conocerte todo, eso no te va a salvar, lo que te va a salvar es ser un buen ejemplo. Y con Jesús solamente unido puedes lograr eso. Y varios que parecían analfabetos espirituales se creyeron esa mentira. Es increíble. ¿Cómo se puede mentir así y hacer caer al pueblo? Es que el diablo hizo caer a los ángeles. Entonces vino recién la reacción de aquellos que eran estudiosos de la Biblia. Y se le acercaron a este personaje y le dijeron, pastor, usted dice que se puede conocer uno toda la Biblia y sin embargo ser una persona que todavía le falta arreglos en su hogar, en su familia, con los hijos. Así es, dijo él, ¿no? Por eso es que, ¿para qué tanto conocimiento? El amor con Jesús te va a volver una persona así. Y le dijeron, pastor, una pregunta, ¿usted no tiene problemas en su casa? No estamos hablando de mí.
Pastor, tan bonito que estaba hablando y tan amable. Otra vez le preguntamos, ¿usted no es una persona que también necesita que le ayuden en su hogar? ¿O usted ya es un ángel en la tierra? He dicho que no estamos hablando de mí. Pero pastor, usted ha dicho que el amor, ¿qué amor ni qué amor? Falsos profetas, divisionistas fuera de la organización. Y comenzó a decir de todo. Y las serpientes salieron de su boca. Porque este patrañoso, mentiroso, engañador le hace creer eso al pueblo de Dios. ¿No sabes tú que estos mentirosos son así? ¿Cuántas veces se han oído a predicadores que dicen, no? ¡Ay, vamos a hablar de tal religión! Pero acá lo que interesa no es tanto la religión, sino que estemos unidos en amor. Es el diablo hablando. Se las sabe todas. ¿Sabes? Te voy a decir un secreto que no es tan secreto, pero que va a ser un secreto para ti. Mira ya, te lo voy a decir claro. Entre los grandes mensajeros de Dios como Abraham, si tú lo hubieras juzgado a Abraham por esas ideas de estos que se llaman mensajeros, hubiera venido ese pastor falso del cual te cuento y hubiera dicho, mira, Abraham está bien, se conoce las profecías Abraham de los 400 años y todo eso. Está bien, Abraham guarda las leyes de Dios porque dice, por cuanto yo Abraham mi voz guardó mis mandamientos. Pero ¿de qué sirve todo eso si anda peleando con Sara? Encima todavía ha tenido un hijo con la sirvienta. ¿De qué está hablando Abraham? ¿Ves? Dicen pero no hacen. Hay que vivir también por lo que se predica. Eso hubiera dicho este pastor, porque es un falso pastor. Si hubiera visto a David, ¿qué hubiera hablado de David? Terrible sería escuchar pues a este individuo acerca de David. ¿Qué hubiera dicho de Jesús? Que era un falso profeta porque no respetaba la organización. Así es este tipo de gente. En el pueblo de Dios, por más que se conozca toda la Biblia de tapa a tapa, no me enseña la Biblia en ninguna parte que no vaya a haber una discusión hogareña, que no vaya a haber una discusión entre hermanos, entre padres e hijos, etc. Y no por eso vamos a decir, dicen, pero no hacen. Porque cuando tú lees la Biblia te encuentras que todos los hogares más santos tuvieron también sus problemas. ¿Has visto la familia de Jacob y todo lo que pasó? ¿Has visto la familia de Abraham, de Isaac? ¿Has visto la familia de David, de Salomón? Entonces lee, pues. La Biblia es un libro que nos habla de la realidad humana. Y por lo tanto, quererse agarrar de los defectos humanos, discúlpame, todos los humanos son pecadores. Así que si te quieres agarrar de defectos, ya no queda ninguno. Entonces, ¿cuál sería la religión que tú proclamas? Ese mismo individuo que anda proclamando ese tipo de mensajes, míralo cómo es en su hogar y te va a dar vergüenza. Pues un mentiroso. Así de sencillo. No les creas, eso es mentira. Y ahora termino diciendo, para todos en general, gobernantes y todo, a los que quieran escuchar, que la medida con la cual vas a ser medido para el cielo solo son los mandamientos de Dios. Y que todo lo que tiene que hacer la gente es leer la Biblia, llenarse de ella y obedecer todos los mandamientos que Dios le mande. Y que la predicación del Evangelio es inducir a la gente a hacer eso. Eso es todo. Y los que lo hagan, premio tendrán, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Terminemos leyendo ese texto y guardémoslo en nuestra mente y corazón. Ahora ya sabes en qué momento de la historia estamos. Ya has visto el escenario. Ya se han unido estos tres poderes. Ya los espíritus malos han salido de ellos por el mundo entero. Y solamente nos espera ver qué hará la gran potencia mundial, el poder de Roma, para llevar adelante los planes finales. Si aquellos que entienden el mensaje se ponen fuertes, así sean presidentes, así sean reyes, gobernantes, príncipes,
y se ponen de parte de Dios, Dios estará con ellos. ¿O no has leído en la Biblia que para los últimos momentos de la historia el mismo Señor Jesucristo conducirá sus ejércitos? Unámonos con Él. ¿Cuál es el problema? Cada uno de nosotros que somos gente humana pecadora, tenemos el privilegio de que en Cristo Jesús nos podamos unir con Él. Él dice, ¿forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, no con ellos. Haga conmigo paz y yo voy a estar con ellos hasta el final. Sí, haga paz conmigo, dice el Señor. O sea, tú tienes que elegir esto, nada más. Entonces los que se unan con el Señor, nunca se les ha dicho que se van a quedar con el mundo. No, se les ha dicho que habrán apoyado a la causa de Dios y entonces serán premiados en el nuevo mundo que hará Dios. Leamos lo que dice Hebreos 11:6 para que no se nos olvide. Sí, porque somos tendientes a olvidar, nuestra mente es finita, porque somos humanos, caídos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, 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 galardonador. No, el canal está bien, sino que lo digo para que no te olvides. Es galardonador de los que le buscan, premia a los que le buscan. ¿Comprendes o no comprendes eso? Guárdatelo y anótalo en tu cuaderno, llénalo si es posible y pon ahí, Dios es galardonador de los que le buscan. Quiere el Señor que hayamos comprendido esta verdad y que estemos preparados para encontrarnos con Él, ¿no? El día en que Jesús viene está muy cerca, más cerca de lo que te imaginas, ¿no? Pero tienes que tomar las decisiones ahora para saber de qué lado estás. Porque cuando Él venga, entregará el reino a todos los que le hayan sido fieles. Esperemos estar entre ellos. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos has dado y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y a ponerlas por obra en nuestras vidas. Quédate ahora con nosotros, Padre Santo, y guárdanos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, no te retires de la sintonía, que en breves momentos ya estamos de vuelta para despedir el día del Señor. Dios te bendiga. Amén.